Mensaje de internet. Son tantos los logros en 2 años que a pesar de la pandemia estamos sin crisis. Así de fácil. ¿De dónde hablará esta persona? Sí, yo quiero ir a ese país donde viven. Sí. Pues es bueno, es una parte de una especie de narcótico social, que es la visión ideológica que estás en el nirvana, ¿no? Recuerdo, es que, por ejemplo, los nazis, ya una vez, cuando ya los rusos estaban rodeando Berlín, creían que podían derrotar y que todo iba bien. Hasta una vez caída Berlín, hubo quienes creían que podían seguir combatiendo en la parte sur de Alemania. ¿Por qué? Porque estaban acondicionados ideológicamente a creer en la infalibilidad de su sistema, ¿no? De que, claro, la crisis en el país existe, no es peor ni mejor que la de muchos otros países derivados de la pandemia, porque va a ser una crisis mundial. Pero decir que no estamos en una crisis, que no hay gente en las calles pidiendo de comer o pidiendo dinero para poder sobrevivir, pues es otra cosa, ¿no? Claro que hay un grave problema y por eso hay unas luchas enormes en el ámbito rural para lograr mantener niveles de subsistencia. Pero los básicos. Sí, sí, estamos siendo orillados poco a poco a un desastre. Daniel Cuevas González. Mario Méndez, desde 1976 hay crisis. ¿De dónde sacas que vamos al desastre? Y esta crisis es mundial. Eres un chayotero que ya no recibe de GOB. Así dice, de GOB. Nunca recibí de GOB, ojalá. Y ojalá la GOB actual pues también le entrara, ¿no? Evidentemente le entra con algunos, ¿no? Eso no lo podemos negar. Entonces, pero es que no es cierto que haya habido crisis de 76, era distinto tipo de problema económico. La crisis fuerte empieza en el 82. Ahí sí, esa es crisis, para que vean. Ahí sí empieza una inflación de 3 dígitos, ¿no? No, por favor, no hay manera de comparar la situación de entonces con la de hoy. Pero hoy, claro, estamos en una situación que está detenida la economía. Eso si se prolonga, va a derivar en un grave daño a todas las economías, incluyendo a la nuestra. Y no tiene nada que ver qué gobierno esté en el poder. Y hay crisis mundial, ni modo que no. Claro. Alejandro. No, y es un hecho. A ver, claro, yo estoy totalmente de acuerdo. En el 76 hay una gran devaluación que no se vivía desde 22 años antes, con Adolfo Ruiz Cortines. Y la mera crisis fue la caída de los precios del petróleo. El panorama mexicano se puso tan negro como el petróleo. Y luego con 167%, por ejemplo, en el 87, de inflación. Viene Salinas, más o menos repara un poco, y luego viene otra vez el error de diciembre. Esa es la última en el 94, y lo que es 95. Esa fue la última gran crisis económica que vivió México. Luego siempre se estuvo alentando la narrativa de estamos en crisis, estamos en crisis, estamos en crisis. Y no, una vez que más o menos controla Zedillo la crisis del error de diciembre, la llevamos bastante tranquilo en términos económicos. Las transiciones de gobierno o las alternancias de gobierno pasaron tranquilamente, se mantuvo el crecimiento bajo, pero con crecimiento, inflación en un dígito. Ni siquiera la gran crisis mundial del 2008, la hipotecaria en Estados Unidos, nos afectó tanto
Es más, como decíamos, nosotros ya sabíamos de crisis cuando se estaban quejando en España de lo que era una crisis. Aquí vivimos verdaderas crisis en los 80s. Hasta ahora es la posibilidad de que vuelva a haber una crisis como las que conocimos antes. Pero en general no se puede hablar de una crisis económica, sino más bien del triunfo de la retórica de que existía una crisis económica. Ahora lo podemos ver y es a nivel mundial. Aquí todo el mundo lo va a pasar, literalmente, todo mundo. Lo importante es ver qué gobierno es más asertivo y qué gobierno es más eficaz para enfrentarla. Ahí es donde a la larga podremos juzgar qué tal lo enfrentó nuestro gobierno. Punto. Pero nadie se va a salvar de la crisis del 2020-2021. Otra cosa, que el actual gobierno de México es muy prudente en el manejo de una de las principales causas de las crisis y las devaluaciones, que es el déficit público. Entonces, el gobierno ha tratado de mantener un superávit en las cuentas públicas, cosa que es hasta excesivamente prudente, ¿no? Entonces, y eso se ha mantenido, eso garantiza que no importa lo que suceda en el país, no importa qué tanto caiga la producción, qué tanto se dañe la economía real, no va a haber inflación en México. Ojalá. Hoy me recordaban una frase, me dio mucha risa. Si un gobierno no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá rescatar a sus pocos ricos. Bueno, y de hecho el secretario de Hacienda me parece que ayer declaró que si viene rebrote, es muy posible que entonces sí empiece México a buscar préstamos, es decir, a recurrir a un endeudamiento externo para poderla librar en ese sentido. Yo creo que va a venir un rebote. Digo, yo no sé si rebote o nuevamente agarremos de subida. Sí ha ido disminuyendo el número de contagios y demás, pero vemos lo que está pasando en el mundo. Si seguimos la tendencia, sobre todo en Europa, el rebrote ha estado, cada día es más alarmante. Si seguimos la tendencia de lo que fue la pandemia, de cómo inició en Asia, cómo de ahí pasó a Europa y luego cómo llegó a América, nosotros tendríamos también que atravesar esa situación. Vamos a ver qué sucede, pero creo que aquí es cuando el gobierno tiene que tomar las providencias, porque ahora sí ya no es de que a Chuchita la bolsearon, o sea, ya se sabe bien de qué se trata, ya se sabe bien de los contagios, hay muchas cosas como muy claras, no hay una fecha probable cercana para la vacuna. Yo creo que aquí la inteligencia financiera del gobierno es la que podrá ayudarnos a librarla de la mejor manera posible. Quisimos guardar la carta del endeudamiento precisamente como una segunda línea de defensa en caso de que hubiera un, cita textual, segundo rebrote. Para empezar, no puede haber un segundo rebrote. Necesitaría haber, ¿qué? ¿Un primer rebrote? Pues no. Pero son rebrutos, por eso. Exacto. Por eso tienen rebrote del rebrote. El lenguaje bien. Y entonces tuviéramos que tomar acciones más agresivas respecto a la economía. ¿Cuándo es el rebrote? No lo sabemos, no ha terminado esto. No, pero además yo creo que si se está viendo que en otros países hubo un rebrote, ¿por qué no un grupo de investigadores se pone a observar qué hicieron mal que provocó ese rebrote y evitar con medidas extremas volverlo a hacer en México? Que eso se evite, porque yo recuerdo que cuando empezó la apertura en España, en Francia, lo que veíamos era todo mundo festejando en los bares, que nada a distancia, las playas llenas de gente, codo con codo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué fue lo que hicieron mal que provocó un rebrote? No se puede. ¿Por No qué? se puede, porque no todas las economías son iguales, porque no todas las costumbres son iguales, porque no todas las ciudades son iguales, porque no todas las personas son iguales. No podemos aplicar lo que se aplicó en España. No tenemos la misma autoridad, la misma cultura, la misma idiosincrasia. No, hasta allá no podemos llegar.